Hola Piscis, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy. Hoy la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Traigo un mazo que hace mucho tiempo que lo tengo, la verdad, pero sí que es cierto que no suelo utilizarlo demasiado en el canal, salvo en ocasiones pues más especiales, ¿vale? Pues para Semana Santa o algo similar. Pero la verdad es que hoy, cuando estábamos ahí, estaba mirando a ver qué mazo, qué cartas iba a emplear para vosotros, pues me estaban llamando mucho la atención, ¿no? La verdad es que no me extraña porque, aparte de que son preciosas, irradian una luz, una energía muy bonita. Así que bueno, espero que os guste la lectura y que la disfrutéis conmigo, ¿vale? Vamos a empezar en primer lugar dejando ya preparadas las cartas de los oráculos. A ver qué es lo que os quieren decir. Y bueno, pues vamos allá. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea colmado. Parece ser que simplemente lo que tenéis que hacer en vuestra vida es decretar. Decretar, crear, avanzar. Si tú crees en algo, lo acabarás consiguiendo, pero si no lo haces, difícilmente lo conseguirás. Y es como que te están diciendo, oye, Piscis, cielo, cree un poco más, confía un poquito más y verás cómo lo vas a obtener. Verás cómo lo haces realidad. Siento realmente eso, ¿no? Como que a uno de vosotros os cuesta un poquito acabar de creeros, acabar de confiar en que sois capaces de cumplir un objetivo en concreto, ¿no? Y me dicen, oye, no hay nada que se te escape, no hay nada que no puedas alcanzar, pero deberías creer un poquito más en ti. Deberías primero confiar más, ¿no? en tus posibilidades, por así decirlo. A ver, tenemos al príncipe angélico del sur que nos dice: dejo irse todo dolor y tensión mientras floto en el mar del amor divino. Pues sí, la verdad es que a veces la vida es dura, ¿no? Bueno, a veces o prácticamente siempre. Pero sí, la verdad es que la vida es dura. A veces nos llevamos decepciones, dolor, sufrimiento, malestar. Hay personas que nos fallan, personas que nos traicionan. Y eso es por algo muy fácil. Normalmente el ser humano tiende a pensar que si nosotros obramos bien con los demás harán lo mismo con nosotros, ¿no? Y por desgracia no es así. No podemos esperar que nos respondan igual que nosotros. Y es triste, la verdad, es triste, pero es una realidad que nos toca asumir, y es lo que nos dice, ¿no? Que aprendas a asumir las cosas dolorosas, a avanzar, a fluir, a salir hacia adelante y a no estancarte cuando algo o alguien te decepciona. Que tú estás por encima de todo eso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito para abrir tu lectura! Sí, señor, mira lo que viene a ti. Cambios, suerte, progreso, la rueda de la fortuna. Un arcano mayor que ha decidido abrir esta energía. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque esto es lo que llega a ti. Esa energía, esa sensación como de que estás de suerte. De que la vida te sonríe. De que te van a suceder cosas buenas. De tener esa sensación de que, oye, me lo merezco. Me lo merezco. Yo lo valgo. Me merezco lo mejor. Gracias. Sobre todo, aprender a dar las gracias. A menudo me encuentro con personas, ¿vale? Que se enfocan demasiado en lo que no tienen, en lo que consideran que les faltan, y se olvidan. Se olvidan de lo que tienen, se olvidan de lo que han conseguido, de lo que han logrado. Yo siempre os lo digo, es muy importante agradecer. Es más importante agradecer y dar las gracias que pedir. Porque si tú agradeces al universo, o incluso a tu subconsciente, las cosas buenas, más cosas buenas vendrán para ti. Pero si siempre estás vibrando en una energía, en una dinámica de escasez, de que te faltan cosas, de que no es suficiente, que tal, que cual,
nunca saldréis de esa dinámica, ¿de acuerdo? Parece una tontería, lo sé, pero no lo es. Intentad de ponerlo en práctica y veréis cómo funciona. Tenemos el ego, vendría a ser algo así como la energía del diablo. Me habla mucho de la dependencia. Siento que algunos de vosotros, una de dos, o sois dependientes hacia alguien o hacia algo que no os conviene, o hay una persona que es muy dependiente de vosotros, muy pesada. Yo esto lo veo sobre todo como una especie de ex, alguien del pasado, que no es capaz de soltar, no es capaz de avanzar, de salir hacia adelante, ¿no? Me dicen que, oye, por fin esta persona se va a cansar, por fin esta persona te va a dejar en paz para que tú, pues, realmente te centres en ti, que seas capaz de avanzar, de cumplir tus sueños, de salir de tus bloqueos y, bueno, en definitiva, de evolucionar. También siento por parte de muchos de vosotros, veo como mucho estrés, mucho agobio, mucho exceso de trabajo, mucho sobreesfuerzo, muchas, digamos, obligaciones, preocupaciones. No os vendría nada mal si tenéis la posibilidad, porque yo sé que mucho me decir es que no puedo, ojalá, de desconectar un poquito, de tomaros unos días libres, de tener unas vacaciones, una escapada, bueno, que desconectéis, básicamente, lo que se está diciendo. Yo entiendo que no siempre es posible, creedme, yo más que nadie os entiendo, os comprendo, pero si tuvierais esa oportunidad de desconectar un poquito, de no dar tantas vueltas a la cabeza, de no estar siempre tan estresados, tan agobiados, que lo hagáis, ¿vale? En la medida de lo posible, os entiendo. A ver. Me gusta porque tú eres una persona inteligente que tiene las cosas claras y que eres capaz de avanzar. Eres capaz de avanzar y de crear lo que te propongas. No hay nada ni nadie que te pueda detener. Perdonad y seréis perdonados. Yo veo que algunos de vosotros tenéis rencor hacia alguien. Tenéis un rencor, tenéis un enfado, tenéis un bloqueo. Ese bloqueo, corazón, siento decírtelo, pero te está afectando a ti. Te está afectando a ti porque cuando estás vibrando con esa energía, cuando estás vibrando dentro de esa dinámica, por así decirlo, a quien estás perjudicando, pues es a ti mismo, ¿vale? Es importante saber perdonar. O sea, somos humanos, nadie es perfecto, y todos, pues, podemos cometer algún error. No sé por qué me hice esto tan marcado, no me deja ver más allá. Yo deduzco que, bueno, os habéis enfadado, os habéis peleado, os habéis discutido con alguien. Y es como te diciendo, oye, no seas tan rencoroso, entiende que no ha sido algo premeditado, que no sea algo a propósito. No pretendía hacerte daño, me dicen. Si perdonas, será liberante para ti. Bueno, al que lo aplique, ahí lo dejo, y al que no, olvidarlo. Muchos de vosotros, de los que estáis solos, me habla de que vais a estar conociendo a una persona en el ámbito sentimental dentro del trabajo. Ya sea tu trabajo o que tú vayas donde trabaja esta persona, pero me habla mucho del entorno laboral. Como que vas a conocer algo en el entorno laboral, ¿sí? Bueno, está bien. Una persona especial, una persona interesante que te va a llenar de emociones, trae una relación estable. Y las cartas me dicen pues que hagáis caso de vuestra intuición y que os dejéis llevar por la misma. Si dejamos el amor a un lado, tu lectura de hoy en general lo que me está diciendo es que las cosas te van a estar yendo bien, que vais a ser capaces de liberaros de la tentación. Cuando hablo de tentación, ahí os dejo vía libre, que es una tentación para vosotros, que es lo que os impide avanzar, que es lo que os está bloqueando. Sé que para muchos tiene nombre y apellidos, ¿vale? O sea, porque así me lo están diciendo, pero bueno, ya cada uno sabe lo que le conviene y lo que no.
Lo que sí que está claro es que tu vida va a estar cambiando, tu vida va a estar avanzando. No permitáis que vuestros pensamientos se queden atrás. No seáis negativos, no tengáis pensamientos bloqueantes, pensamientos de frustración, porque eso no va con vosotros. De hecho, os estáis haciendo más daño que bien si tenéis esa dinámica, ¿de acuerdo? Así que, al mal tiempo, buena cara, sonríe, que veo que vienen cosas muy, muy buenas para ti y disfruta, que la vida son 2 días, corazón, y uno de ellos llueve. Pues bueno, corazón, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero que os haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar o que contenga la palabra participar, más bien dicho, la verdad es que me gusta mucho leeros, me gusta mucho hablar con vosotros. Pero bueno, no me voy a enrollar, perdonadme si me fue. Si pones un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, hasta aquí llegó tu lectura, me despido, te mando un abrazo enorme y no te olvides, os quiero, confiar más en vosotros porque sois capaces de todo. ¡Mua!